Ok, buen día a todos. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre una obra que considero fundamental para entender las heridas abiertas de nuestro país. Por ejemplo, El viaje al interior de una gota de sangre del escritor colombiano Daniel Ferreira. Me quiero detener específicamente en su primer capítulo, un inicio que no nos pide permiso para entrar, sino nos arroja directamente a la barbarie. La novela arranca en media res, en mitad de unas fiestas populares del pueblo y se ven interrumpidas por la llegada de hombres armados. En mi opinión, este comienzo es una bofetada de realidad. Ferreira no nos separa para el horror, nos hace experimentar la misma confusión, el mismo miedo y la misma vulnerabilidad que sintieron miles de colombianos en la vida real. Lo que debió ser un día de música y celebración campesina se convierte en un abrir y cerrar de ojos, en el escenario de una masacre. Mi perspectiva sobre este inicio, que funciona como un espejo incómodo pero necesario, nos demuestra la fragilidad de la vida en la Colombia profunda, donde la alegría rural siempre ha caminado al borde del abismo. Pero bueno, lo que más impacta y destaco como acierto literario absoluto es la decisión estética del autor de construir una narrativa coral a través de las voces de las víctimas. En este primer capítulo no nos echamos el relato de los victimarios, ni la fría frialdad de un informe oficial o un titular de prensa, ¿no? Quienes hablan son los que no están. Escuchamos a Pedrarías, por ejemplo, uno de los primeros caídos, y junto a él un coro de almas que intentan comprender cómo sus vidas se apagaron en un segundo. Desde mi punto de vista, esa propuesta cambia por completo la forma de entender el conflicto, ¿no? Ferreira utiliza los objetivos cotidianos de las víctimas, su ropa, sus instrumentos, sus anhelos, truncados para devolverlos la dignidad, ¿no? Que la violencia les arrebató. En mi opinión, es que el autor logra algo que la historia oficial muchas veces olvida, como transformar la cifra estadística en un rostro humano. No estamos leyendo sobre 10 o 20 bajas, estamos presenciando la destrucción de un tejido social, de familias enteras contada por ellos mismos desde el umbral de la muerte. Es un recurso desgarrador, pero éticamente impecable. Pero bueno, ahora bien, es imposible leer este primer capítulo sin que se nos congele la sangre al mirar el panorama nacional. Aunque la novela retrata la crudeza de la violencia paramilitar que azotó el país en décadas pasadas, la triste realidad es que este texto dialoga de forma directa con el contexto actual del conflicto armado en Colombia, ¿no? Si abrimos los periódicos, nos daremos cuenta de que las dinámicas de control territorial, las masacres o llamadas eufóricamente homicidios colectivos y el silenciamiento de las comunidades rurales en la periferia siguen ocurriendo bajo las mismas lógicas del terror. Los nombres de los grupos armados cambian, las siglas se transforman, pero el módulo operandi de interrumpir en la cotidianidad de un pueblo para asombrar el miedo y reclamar soberanía, sangre y fuego sigue evidente en muchas regiones. Mi perspectiva es que el primer capítulo de Ferreira no es solo un retrato del pasado, sino una advertencia urgente sobre nuestro presente. Nos demuestra que los ciclos de la violencia en Colombia no se han cerrado, sino que se repiten en un eterno doloroso retorno. Y bueno, ya para cerrar, quiero plantar mi conclusión personal sobre esta lectura. Y creo firmemente que El viaje interior de una gota de sangre es mucho más que una novela de ficción. Es un ejercicio de resistencia y de memoria histórica. En un país que a menudo padece de amnesia colectiva, la literatura de Daniel Ferreira se convierte en una trinchera contra el olvido. Mi opinión es que leer y hablar hoy sobre este primer capítulo es un acto político y ético. Nos obliga a conmovernos, a salir de la indiferencia urbana y a entender que cada gota de sangre derramada en nuestro territorio rural encierra la historia de un país que aún no ha logrado sanar. La literatura no puede tener las balas, pero sí puede evitar que
que enterremos el acuerdo de las víctimas en el cementerio del silencio y en la Colombia actual. Mantener viva la memoria es el primer paso para exigir de una vez por todas que la barbarie no se repita. Muchas gracias, recuerden, yo soy Daniel Cetina.